Serkan Ayolu confesó amor por Ozge Gürel. Y la razón es que nadie la veía venir. Chicos, chicas, esto es fuerte. En serio, agarren sus palomitas porque el salseo turco ha explotado y tiene nombres y apellidos, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, la pareja que nos conquistó en Kiraz Mepsimi, esa que todos pensábamos que era pura ficción, pues parece que la ficción se coló en la vida real de la peor manera posible. Porque resulta que Serkan, el galán por excelencia, el que nos hizo suspirar a todas, confesó su amor por Ozge. Y no es un ¡ay, qué lindos se quieren! Esto va más allá. Alguien, en una de esas entrevistas que sacan de quicio a los famosos, le preguntó directo al grano, y él, sin pelos en la lengua, soltó la bomba. Dijo algo así como que Ozge es la mujer de su vida, que la ama con locura, que es su todo, vamos, que si pudiera se la tatuaría en la frente. Pero aquí viene lo bueno, lo que nadie esperaba. ¿La razón de esta confesión tan efusiva? No fue solo porque la quiere. No. Resulta que hay un factor sorpresa que lo ha empujado a decir estas barbaridades. Y es que al parecer, Ozge está a punto de dar un paso que, según Serkan, cambiará el curso de su relación para siempre. A ver, para ser honestos, cuando vi la noticia, lo primero que pensé fue, por fin. ¡Qué bonito! Pero luego me puse a investigar, a husmear un poquito por esos foros turcos donde siempre se sabe todo antes que nadie, y me di cuenta de que hay algo más. Muchos dicen que Serkan está sintiendo la presión. La presión de perderla, señores. Lo que yo creo que está pasando es que Ozge está en una etapa de su vida en la que tiene otros planes. Planes que quizás no incluyen a Serkan de la manera que él querría. Y él, al darse cuenta de que el tiempo se le puede acabar, zas. Confesión pública para intentar retenerla. Es el último recurso del galán enamorado, señoras y señores. Imagínense la escena. Serkan sentado tranquilo pensando en sus cosas, y de repente le cae la ficha, me va a dejar. Tengo que hacer algo. Y qué mejor que una declaración de amor que te haga temblar las rodillas, y te haga olvidar cualquier otro tipo de plan. Es como decir, oye tú, antes de que te vayas a hacer tu vida, quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. No te vayas, por favor. Y la razón concreta que nadie esperaba, es que ella está planeando mudarse al extranjero. Sí, lo han leído bien. Al otro lado del charco, o al otro lado de la frontera, pero lejos. Y ahí es donde Serkan ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Confieso mi amor ahora, antes de que se me escape y me arrepienta toda la vida. Es una jugada maestra, si lo piensan. Una declaración de amor público en un momento de supuesta despedida. ¿Será que su amor es tan fuerte que puede superar la distancia? ¿O será que Serkan está intentando convencerla de que se quede con él y no se vaya a perseguir sus sueños lejos de él? Yo, para ser sincera, estoy dividida. Por un lado, me da ternura que él esté tan entregado. Pero por otro, me pregunto si esta confesión no es un poco egoísta. ¿Está pensando en el amor o en su propio miedo a quedarse solo? Y claro, la reacción de Ozge a todo esto, nadie la ha confirmado. Se rumorea, se dice, se especula, pero ella, callada como una tumba. ¿Estará feliz con la declaración? ¿Estará pensando a buenas horas, mangas verdes? ¿O simplemente está dejando que la vida siga su curso, mientras Serkan se queda con las ganas de su confesión? Esto es puro drama turco, señores. Pero de la vida real. Y lo más jugoso es que no sabemos si esta confesión es el principio del fin, o el inicio de algo aún más intenso. Así que la pregunta clave es, ¿creéis que la confesión de Serkan es sincera y que puede salvar su relación, o es una táctica desesperada porque sabe que Ozge se va y no puede hacer nada para evitarlo?